Hoy es 14 de abril y es día de Santa Liduvina. Es patrona de quienes tienen enfermedades crónicas. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un día, después de jugar con sus amigos, iban a patinar y en el camino cayó en el hielo partiéndose la columna vertebral. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo la martirizaban todo el día. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad no tenía remedio. Liduvina se desesperaba en esa cama inmóvil, y cuando veía a sus compañeras correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día Dios le dio un gran regalo. Nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recordarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Le colocó enfrente de la cama un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. En adelante ya no volvió más a pedir a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Santa Liduvina llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y la meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concederían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Estaba completamente paralizada y solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y la más aguda neuritis o inflamación de los nervios le producía dolores casi insoportables. Pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. En 1421, o sea 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años, Liduvina no ha comido ni bebido nada y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su biografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sufrimiento ofrecidos a Dios y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor. Se propagó la fama de santidad de Liduvina, especialmente por su aceptación del sufrimiento en imitación a Cristo,
Llegaban personas para pedirle consejos espirituales. Nuevas pruebas acecharon a Liduvina cuando el padre Pot fue transferido de la parroquia. El nuevo sacerdote, el padre Andries, enseguida demostró desagrado hacia Liduvina y la acusó desde el púlpito de ser una impostora, por lo que no le llevaría más la comunión. Los vecinos de Liduvina se enojaron mucho hasta que el obispo envió una comisión a Schiedam para investigar el caso de Liduvina. Al final declararon que Liduvina es una católica ferviente, sinceramente religiosa, y no pudieron encontrar evidencia de fraude. Como signo de confianza en Liduvina, el obispo le permitió recibir la Santa Comunión 2 veces por semana, un gran privilegio en el siglo XV, ya que la recepción de la comunión era infrecuente. Y el 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes contempló en una visión que en la eternidad le estaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero aún debía sufrir un poco. En esos días llegaron unos soldados y la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: «Con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona. Puedes morir en paz». La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtieran en hospital para pobres, y así se hizo. Y su fama se fue extendiendo ya en vida por muchos sitios, y después de muerta sus milagros la hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Schiedam. Tuvo el honor de que su biografía le escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Cristo. Dios quiso dar a conocer la paciencia y santidad que Liduvina vivía en medio de enormes sufrimientos físicos y espirituales. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, ejemplo de entrega a Dios en el sufrimiento y el rechazo. Santa Liduvina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Amén. Santa Liduvina, ruega por nosotros.